Desde los primeros días de la humanidad, los cielos han sido un misterio que despierta temor y fascinación. Civilizaciones antiguas miraban hacia arriba y se preguntaban qué había más allá de las estrellas. La Biblia, uno de los libros más influyentes de toda la historia, no es la excepción. Describe visiones de carros de fuego, ángeles descendiendo de los cielos y misteriosas luces que guían a los profetas. Pero, ¿qué pasaría si detrás de estas descripciones no se ocultara solo un lenguaje espiritual, sino también la evidencia de seres de otros mundos? Lo que pocos saben, y muchos sospechan, es que el Vaticano, guardián de los textos más sagrados y de la biblioteca apostólica más cerrada del planeta, podría haber ocultado información crucial sobre este tema. ¿Es posible que documentos secretos hablen de extraterrestres en la Biblia? ¿Por qué nunca se ha permitido al público común acceder a ciertos archivos? Y, sobre todo, ¿qué impacto tendría para la fe cristiana aceptar la existencia de vida más allá de la Tierra? Imagina por un momento el escenario. Millones de fieles en todo el mundo se enteran de que los pasajes bíblicos que mencionan ángeles o seres del cielo podrían, en realidad, referirse a visitantes cósmicos. ¿Sería un golpe mortal para la religión o una confirmación de que Dios es mucho más grande de lo que jamás imaginamos? Mientras reflexionas en esto, piensa, ¿qué significaría para ti descubrir que la Iglesia sabe más de lo que dice? Déjamelo saber en los comentarios porque tu opinión es clave para abrir este debate que durante siglos se mantuvo oculto. El poder del Vaticano siempre ha estado rodeado de misterio. Allí, bajo bóvedas protegidas por guardias y cámaras de seguridad, se esconden millones de documentos que nunca vieron la luz. Textos que podrían cambiar para siempre la manera en la que entendemos la historia humana y la relación con lo divino. Algunos investigadores afirman que en esos archivos hay referencias directas a fenómenos celestes que fueron interpretados como divinos, pero que en realidad podrían describir tecnología desconocida. Recuerda algo importante. Lo prohibido siempre genera más curiosidad que lo permitido. Y si el Vaticano mantiene bajo llave manuscritos y evangelios que podrían revelar un contacto con seres de otros mundos, ¿no es lógico pensar que hay una razón poderosa detrás de ese silencio? Quizá te estés preguntando, ¿por qué este tema nunca fue abordado directamente desde el púlpito? La respuesta podría estar en el miedo. Miedo a perder el control, miedo a que los fieles comiencen a cuestionar siglos de enseñanza. Y aquí está lo más inquietante. El silencio no necesariamente significa que algo no existe, sino que puede significar que hay demasiado en juego si la verdad se hace pública. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la Iglesia censuró, prohibió y eliminó textos considerados peligrosos para la doctrina oficial. ¿Y si dentro de esos textos también estaban las pistas de un contacto extraterrestre? Piensa en los libros apócrifos, en los evangelios prohibidos. ¿Qué más pudo haber sido eliminado deliberadamente para proteger un relato único de la creación y del universo? Miremos, por ejemplo, el libro del profeta Ezequiel. Allí encontramos una de las descripciones más enigmáticas de toda la Biblia. Una rueda dentro de otra rueda, con fuego, luces y seres que descendían del cielo. Muchos lo interpretan como una visión espiritual, pero ¿y si fuese la descripción primitiva de una nave? Esta es la clase de pasajes que el Vaticano preferiría mantener como metáforas, antes que abrir la puerta a la posibilidad de que estamos hablando de algo mucho más literal. Imagina si mañana se abrieran esos archivos secretos. Imagina que tú y millones de personas pudieran leer documentos que describen encuentros entre profetas y seres luminosos que no solo eran mensajeros espirituales, sino visitantes cósmicos. ¿Cómo reaccionarías? Este es el tipo de reflexión que quiero que compartas. ¿Te alejarías de la fe o sentirías que tu fe se expande? Hoy más que nunca, la humanidad está lista para hablar de extraterrestres. Los gobiernos liberan archivos OVNI, los militares reconocen fenómenos aéreos no identificados y la ciencia busca exoplanetas habitables. ¿Por qué la Iglesia entonces guardaría silencio? Tal vez porque reconocerlo
cambiaría radicalmente nuestra comprensión de Dios. Y no todos están preparados para eso. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte al canal para no perderte lo que revelaremos en los próximos capítulos. Este tema apenas comienza, y lo que viene es todavía más sorprendente. Antes de avanzar, quiero que pienses en una cosa. Si Jesús mismo mencionó otras ovejas que no son de este redil, Juan 10:16, es descabellado pensar que tal vez se refería a seres de otros mundos. Palabras que suenan misteriosas y que quizá encierren un secreto que cambió de sentido con los siglos. Por eso, mientras seguimos este viaje juntos, te animo a que compartas este video con un amigo o familiar. A veces basta con sembrar una pregunta para que la curiosidad despierte. Y créeme, lo que exploraremos a continuación dará mucho de qué hablar en tu círculo cercano. Porque aquí no se trata solo de teorías, se trata de abrir los ojos y atrevernos a cuestionar lo que durante demasiado tiempo permaneció oculto. Y recuerda, lo que hoy parece imposible, mañana puede ser la revelación que transforme nuestra manera de ver el universo y a nosotros mismos. Cuando pensamos en la Biblia, solemos imaginar un libro puramente espiritual, lleno de mensajes divinos, parábolas y enseñanzas morales. Sin embargo, al mirar más de cerca, algunos pasajes parecen contener algo más. Descripciones que no encajan con el lenguaje religioso tradicional, sino con fenómenos extraños que podrían sugerir contacto con seres venidos de otros mundos. Uno de los ejemplos más famosos se encuentra en el libro de Ezequiel. Allí el profeta narra una visión extraordinaria. Veía un objeto como una rueda dentro de otra rueda, que brillaba con fuego y luces resplandecientes. Este artefacto descendía del cielo acompañado de seres con apariencia impresionante que no se parecían a nada conocido. Para muchos teólogos esto es simplemente una visión espiritual, pero para investigadores modernos suena increíblemente similar a una nave espacial. ¿Qué opinas tú? ¿Era un símbolo o Ezequiel estaba intentando describir, con el lenguaje de su época, algo mucho más tecnológico? Lo más curioso es que el Vaticano ha guardado silencio respecto a estas interpretaciones alternativas. Jamás escucharás a un papa o a un cardenal hablando de Ezequiel en clave ufológica. Y sin embargo, la descripción está allí, en el propio texto bíblico, sin posibilidad de borrarse. Otro ejemplo fascinante aparece en el libro de Enoc, un escrito apócrifo que no fue incluido en el canon oficial de la Biblia. Enoc describe a los vigilantes, seres que descendieron del cielo, enseñaron a los hombres conocimientos avanzados y se mezclaron con las hijas de los hombres, dando origen a gigantes. Esta historia suena casi como un relato de antiguos astronautas, seres que llegaron desde fuera de la Tierra para alterar la historia de la humanidad. ¿Por qué este libro fue excluido? ¿Acaso su contenido era demasiado peligroso para la narrativa que la Iglesia quería mantener? El Vaticano posee copias de estos escritos resguardados en su biblioteca apostólica, pero el acceso está severamente limitado. Solo algunos académicos seleccionados, bajo estrictas condiciones, pueden consultarlos. ¿Qué habría sucedido si el pueblo cristiano de todos los siglos hubiese tenido acceso directo a estos textos? En los libros proféticos también hay escenas que llaman la atención. Isaías, por ejemplo, habla de un carro de fuego con caballos de fuego que desciende del cielo. Elías fue arrebatado por uno de estos carros, desapareciendo en las alturas. ¿Se trataba de metáforas poéticas o de relatos de contactos que hoy interpretaríamos como tecnología extraterrestre? Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Es posible que el Vaticano sepa más sobre estos pasajes de lo que aparenta y que prefiera mantenerlos como alegorías espirituales para no abrir la puerta a interpretaciones que sacudirían la fe tradicional? Piensa en esto. Si la humanidad llegara a confirmar que los llamados ángeles o mensajeros del cielo eran en realidad visitantes de otros planetas, ¿qué significaría eso para la doctrina cristiana? Tal vez no la destruiría, pero sin duda la transformaría radicalmente. Dios seguiría siendo el creador,
pero los extraterrestres serían parte de su creación, seres hermanos en el universo. Ahora bien, ¿cómo reaccionaría un creyente común al escuchar que aquellos ángeles que guiaron a Abraham, que hablaron con María o que acompañaron a Jesús en el desierto, podrían haber sido visitantes cósmicos? Para muchos sería una blasfemia, pero para otros sería la confirmación de que el universo de Dios es infinitamente más vasto de lo que nos enseñaron. Y aquí me interesa tu opinión. ¿Crees que estos relatos son metáforas o pruebas de encuentros con seres de otros mundos? Déjalo en los comentarios, porque cada punto de vista enriquece este debate. La sospecha de que el Vaticano oculta algo no surge de la nada. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha tomado decisiones drásticas respecto a qué textos se conservan, cuáles se predican y cuáles se prohíben. El Concilio de Nicea en el siglo IV eliminó evangelios que hoy conocemos como apócrifos, muchos de los cuales contenían visiones y descripciones que no encajaban con la doctrina oficial. Lo que no se ajustaba, se ocultaba, y esta práctica sembró una duda que perdura hasta hoy. ¿Qué más fue silenciado deliberadamente? Algunos investigadores creen que incluso dentro de los evangelios canónicos hay pistas ocultas. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Juan 10:16, «Tengo otras ovejas que no son de este redil», muchos lo interpretan como referencia a pueblos no judíos. Pero, ¿y si esa frase se entendiera literalmente? ¿Y si Jesús estuviera aludiendo a otros seres más allá de la tierra? ¿Parte también del plan divino? Imagina el impacto que tendría que el Vaticano reconociera públicamente esta posibilidad. Las iglesias se llenarían de debates, los medios hablarían sin parar, y millones de personas se replantearían todo lo que creían saber sobre el cielo y la creación. No sería el fin de la fe, pero sí el comienzo de una nueva era en la interpretación de las Escrituras. El libro del Apocalipsis también está lleno de imágenes cósmicas, seres alados, estrellas que caen a la tierra, trompetas que hacen temblar los cielos. ¿Son metáforas del juicio divino o narraciones de fenómenos que un hombre del siglo I no podía describir de otra manera? No olvidemos que Juan, el autor del Apocalipsis, estaba exiliado en la isla de Patmos, aislado del mundo. Sus visiones podrían haber sido experiencias espirituales, o tal vez encuentros con algo mucho más tangible y tecnológico. Ahora, piensa en la Biblioteca Vaticana, con más de 80 kilómetros de estanterías repletas de documentos, manuscritos medievales, códices antiguos, cartas de papas, y entre todo eso textos que no están disponibles para el público. ¿Qué pasaría si allí se encontraran descripciones detalladas de seres que descendieron del cielo con tecnologías que en aquel tiempo eran incomprensibles? La sola idea es perturbadora. Si este tema te apasiona tanto como a mí, asegúrate de compartir este video con alguien de tu familia o amigos. Te sorprenderás de cuántas personas tienen la misma duda, pero nunca se atreven a hablar de ella. Porque no es casualidad que justo en nuestra época, cuando el mundo habla abiertamente de ovnis, de fenómenos aéreos no identificados y de vida en otros planetas, resurja la sospecha sobre los secretos del Vaticano. ¿Por qué ahora? Tal vez porque el silencio no puede durar para siempre. Cada día surgen nuevas filtraciones, nuevos testimonios de exmilitares, nuevos documentos desclasificados por gobiernos. Y si la ciencia y los estados se atreven a reconocer que no estamos solos, ¿cuánto tiempo más podrá la Iglesia mantener cerrado el baúl de sus propios secretos? Al final, el problema no es la existencia de extraterrestres en la Biblia, sino lo que esa revelación significaría para el poder de la institución. Admitirlo cambiaría el rol de la Iglesia como única intérprete de la palabra divina. Porque si hay vida en otros planetas, también ellos formarían parte del plan de Dios, y la Iglesia ya no podría monopolizar la verdad absoluta. Este es el verdadero temor, perder el control de la narrativa. Y mientras tanto, millones de creyentes continúan leyendo pasajes misteriosos sin imaginar que podrían estar frente a relatos de encuentros con inteligencias cósmicas. La pregunta que nos queda es inevitable. ¿Seguirá el Vaticano ocultando esta información por más siglos?
¿O llegará un día en que la verdad saldrá a la luz? Y si llega ese día, ¿estaremos preparados para escucharla? El Vaticano no solo es el corazón de la Iglesia Católica, sino también el guardián de los secretos mejor protegidos del mundo. Dentro de sus muros se encuentra la Biblioteca Apostólica Vaticana, un lugar mítico para los investigadores y prácticamente inaccesible para la mayoría de los mortales. Este archivo monumental contiene documentos que datan de hace más de 1500 años, muchos de ellos jamás vistos por el público. Se dice que allí se esconden evangelios no incluidos en la Biblia, cartas de papas que hablaron de visiones extrañas, manuscritos que describen fenómenos celestiales con un nivel de detalle sorprendente y hasta informes sobre apariciones de luces y objetos en el cielo en tiempos antiguos. No es descabellado imaginar que entre estas páginas polvorientas haya referencias a lo que hoy llamamos extraterrestres. La pregunta que resuena es, ¿por qué el Vaticano mantendría esta información en secreto? Una de las teorías más fuertes es que, de hacerse pública, la fe de millones de personas se tambalearía. El dogma se basa en la idea de que los humanos son la creación central de Dios, la cúspide de su obra. Pero si existen otros seres inteligentes en el universo, ¿qué lugar ocuparíamos nosotros? ¿Seríamos solo una de tantas razas creadas? Algunos investigadores sugieren que el Vaticano prefiere proteger el statu quo antes que abrir un debate que podría desbordarse. Piensa en el impacto. Los sermones cambiarían, la catequesis tendría que adaptarse y las grandes preguntas sobre el cielo, el infierno y la salvación se volverían aún más complejas. Por eso, el silencio puede ser más conveniente que la verdad. Y en este contexto, el Vaticano no solo sería el guardián de la fe, sino también el guardián de la información prohibida. Un dato interesante es que, a pesar de este silencio oficial, la Iglesia ha tenido astrónomos de alto nivel. El Observatorio Vaticano, uno de los más antiguos del mundo, ha investigado los cielos durante siglos. Y no olvidemos que algunos de sus representantes, como el padre José Gabriel Funes, llegaron a declarar que no es incompatible creer en Dios y en extraterrestres. Incluso lo llamó nuestros hermanos cósmicos. ¿Por qué un astrónomo del Vaticano hablaría de algo tan polémico si no hubiera al menos un interés real detrás del tema? ¿No resulta paradójico? En público, la Iglesia mantiene un discurso conservador, pero en privado investiga los cielos con el mismo entusiasmo que los científicos seculares. Tal vez, dentro de esos archivos secretos, haya pruebas que ya no son meras especulaciones, sino testimonios de contactos reales. Imagina el peso que tendría para la humanidad que el Papa saliera mañana a la Plaza de San Pedro y anunciara: sí, la Biblia menciona vida en otros mundos, y tenemos documentos que lo confirman. Sería el anuncio más grande de la historia, superando cualquier descubrimiento científico. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos millones perderían la fe y cuántos otros la reinterpretarían bajo una nueva luz? Déjame saber en los comentarios. Si el Vaticano confirmara la existencia de extraterrestres, ¿tu fe se debilitaría o se fortalecería? Lo cierto es que, mientras la humanidad avanza, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Gobiernos liberan archivos OVNI. Pilotos militares hablan de encuentros con naves que desafían las leyes de la física, y la gente ya no se ríe cuando escucha la palabra extraterrestres. En este contexto, el silencio del Vaticano resulta cada vez más sospechoso. No olvidemos tampoco la influencia de la Iglesia a lo largo de la historia. Durante la Edad Media, muchos descubrimientos científicos fueron censurados por contradecir la doctrina oficial. Galileo Galilei, por ejemplo, fue juzgado por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Y si lo mismo ocurre con los extraterrestres? ¿Y si el Vaticano sabe, pero no quiere repetir el escándalo Galileo en una escala mucho mayor? La diferencia es que hoy vivimos en la era de la información. Ya no es posible controlar el flujo de conocimiento como en siglos pasados. Una filtración, un documento revelado, una declaración inesperada podría encender una chispa imposible de apagar.
Tal vez sea por eso que la sospecha crece cada día más. El Vaticano no podrá ocultar esto para siempre. Hay incluso rumores de que dentro de la Biblioteca Apostólica existen secciones a las que solo acceden los papas y un pequeño grupo de cardenales de confianza. Allí se guardarían los textos más sensibles, profecías, evangelios borrados y, según algunas teorías, informes de contactos con seres celestiales que no eran exactamente ángeles. Piensa en la magnitud de esta idea. Documentos que podrían probar que los profetas bíblicos no solo tuvieron visiones espirituales, sino encuentros físicos con inteligencias venidas de fuera de la tierra. Si esos documentos existen, ¿cuánto tiempo más podrán estar ocultos? Ahora bien, algunos dirán, pero si esto fuera real, ya habría salido a la luz. No necesariamente. Recuerda que el Vaticano no es una institución cualquiera. Es un Estado independiente, con sus propias leyes, su propia policía y un sistema de control hermético. Lo que ocurre dentro de sus muros rara vez se filtra al mundo exterior. Y cuando algo llega a filtrarse, es rápidamente desmentido o minimizado. Por eso, la sospecha no es casual. Y cuanto más profundo se escarba, más evidente parece que hay un misterio que aún no se nos permite conocer. Si quieres seguir explorando este tema conmigo y descubrir lo que nadie más se atreve a contar, asegúrate de suscribirte ahora mismo al canal. Así no te perderás las próximas revelaciones. Lo fascinante es que, en última instancia, la pregunta ya no es si hay extraterrestres en la Biblia, sino qué hará el Vaticano cuando el mundo entero acepte que no estamos solos. ¿Seguirá guardando silencio o se verá obligado a abrir sus archivos? Tal vez estamos a las puertas de una de las mayores revelaciones de todos los tiempos, y cuando llegue ese día, la historia de la fe nunca volverá a ser la misma. Cuando hablamos de extraterrestres en la Biblia, muchos piensan inmediatamente en metáforas o interpretaciones exageradas. Sin embargo, el propio Vaticano ha demostrado a lo largo de la historia un interés constante por los cielos. No se trata solo de un interés espiritual, sino también científico. El Observatorio Vaticano, con telescopios modernos y astrónomos de alto nivel, es una prueba de ello. ¿Por qué una institución religiosa invertiría tantos recursos en estudiar las estrellas, planetas y galaxias? Oficialmente, la respuesta es que el estudio del universo ayuda a comprender mejor la creación de Dios. Pero algunos sospechan que hay una razón más profunda: la necesidad de vigilar de primera mano cualquier indicio de vida más allá de la Tierra. En varias ocasiones, sacerdotes y astrónomos vinculados al Vaticano han hecho declaraciones sorprendentes. El padre José Gabriel Funes, exdirector del Observatorio Vaticano, llegó a decir que la existencia de seres extraterrestres no contradice la fe cristiana. Incluso los llamó nuestros hermanos cósmicos. Estas palabras, aunque parecen inofensivas, son un indicio de que dentro de la Iglesia existe un debate mucho más amplio de lo que se admite públicamente. ¿Por qué un portavoz autorizado del Vaticano hablaría de hermanos cósmicos si el tema no fuese relevante? ¿Acaso están preparando poco a poco a la humanidad para aceptar una revelación mucho mayor? El silencio y las declaraciones a medias son, en sí mismas, muy reveladoras. Sugieren que el Vaticano se mueve entre dos mundos: el de la fe tradicional, que debe mantener firme para no perder autoridad, y el de la ciencia y los misterios, que no puede ignorar sin arriesgarse a quedar atrás frente a los avances de la humanidad. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué pasará el día que el contacto extraterrestre sea indiscutible? ¿Cómo reaccionará la Iglesia Católica? ¿Y cómo explicará los pasajes bíblicos que por siglos fueron interpretados como metáforas? En el pasado, la Iglesia se vio obligada a retractarse de posturas rígidas cuando la ciencia demostró lo contrario. El caso de Galileo Galilei es el ejemplo más famoso. Lo acusaron de herejía por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, y siglos después tuvieron que admitir que estaba en lo cierto. ¿Pasará lo mismo con los extraterrestres? Será cuestión de tiempo para que el Vaticano reconozca que lo que antes llamó ángeles o visiones celestiales podría describir visitantes cósmicos.
Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la Iglesia ya sabe la verdad y espera el momento adecuado para revelarla? ¿O piensas que lo ocultan deliberadamente para proteger su poder? En la Biblioteca Apostólica Vaticana hay más de 80.000 manuscritos. Muchos de ellos no han sido digitalizados ni traducidos. Allí podrían encontrarse relatos de fenómenos celestes, encuentros inexplicables y hasta mapas de estrellas antiguos que indicarían un conocimiento que supera lo que se esperaba para aquellas épocas. Algunos investigadores afirman que en los archivos secretos del Vaticano existen documentos que describen contactos de santos y papas con seres luminosos que bajaban del cielo. ¿Ángeles o visitantes extraterrestres? La línea entre lo divino y lo cósmico se vuelve borrosa cuando las descripciones son analizadas con ojos modernos. Imagina por un momento que mañana el Papa decidiera mostrar al mundo uno de esos documentos secretos. Un texto donde se relatara un encuentro directo con seres de apariencia no humana, dotados de una inteligencia superior y tecnologías incomprensibles para su tiempo. ¿Qué impacto tendría en la fe de millones? ¿Qué impacto tendría en la ciencia, en la política, en la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo? El Vaticano, consciente de este poder, podría estar esperando el momento adecuado para soltar la verdad. O tal vez simplemente planea mantenerla en secreto indefinidamente. Lo que no se puede negar es que el tema extraterrestre está más vivo que nunca en la agenda mundial. Gobiernos de distintos países han liberado archivos sobre ovnis. Pilotos militares han confesado encuentros con objetos imposibles de identificar y científicos buscan activamente señales de vida en planetas lejanos. La humanidad está más preparada que nunca para escuchar la verdad. Entonces, ¿por qué la Iglesia calla? Quizás porque admitir la existencia de extraterrestres no solo cambia la fe, sino que cambia el control del relato. Si Dios creó vida en otros mundos, entonces la humanidad deja de ser el centro absoluto de la creación, y con ello, la autoridad de la Iglesia como guía única se vería profundamente cuestionada. En este sentido, el Vaticano no solo defiende una doctrina espiritual, sino también un orden de poder. Y este poder se mantendría en riesgo si las masas descubrieran que no somos los únicos seres inteligentes creados por Dios. Si este tema te intriga tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Lo que viene en los próximos episodios revelará aún más detalles de este misterio, porque lo más impactante no es pensar que la Biblia menciona extraterrestres, sino considerar que la institución más poderosa de la cristiandad podría haber ocultado esta verdad durante siglos. Y si la ocultaron, no fue por falta de pruebas, sino porque esas pruebas eran demasiado peligrosas para ver la luz. Cada pasaje extraño, cada metáfora enigmática, cada visión celestial que los profetas describieron podría ser reexaminada bajo esta nueva perspectiva. Lo que ayer parecía imposible, hoy se convierte en una hipótesis cada vez más plausible. Y así llegamos a un punto decisivo. La humanidad está lista para un cambio de paradigma, pero el Vaticano lo está. El eco de los secretos del Vaticano ha alimentado durante siglos teorías, sospechas y debates que parecen no tener fin. Pero en los últimos tiempos, la posibilidad de que el Vaticano oculte pruebas de extraterrestres en la Biblia se ha convertido en un tema cada vez más discutido. No es casualidad. Vivimos en una era en la que los misterios antiguos comienzan a encajar con las revelaciones modernas. El factor clave es la coincidencia entre relatos antiguos y fenómenos contemporáneos. En la Biblia encontramos descripciones de luces en el cielo, de carros ardientes que descienden y ascienden, de seres luminosos que hablan con los hombres. En los archivos militares modernos hallamos informes de pilotos que describen naves que se mueven a velocidades imposibles, que brillan con luces intensas y que parecen desafiar las leyes de la física. No es extraño que las visiones de hace miles de años y los avistamientos de hoy tengan tantas similitudes. Esta conexión hace que muchos se pregunten,
El Vaticano guarda documentos que confirman que esas visiones no eran metáforas, sino encuentros reales. Si la respuesta es sí, entonces estamos frente al encubrimiento más grande de la historia humana. Pero la Iglesia no está sola en este juego del silencio. Gobiernos, agencias militares y científicos también han ocultado información durante décadas. La diferencia es que, mientras los estados lo hacen por razones de seguridad nacional, el Vaticano lo haría por razones espirituales y de poder religioso. Reconocer que los extraterrestres estuvieron presentes en los relatos bíblicos cambiaría no solo nuestra comprensión del universo, sino también la posición de la Iglesia como intérprete única de la palabra divina. Imagina por un instante que mañana se liberara un documento secreto del Vaticano. Un manuscrito antiguo donde un profeta describe con exactitud un objeto metálico descendiendo del cielo, habitado por seres con inteligencia avanzada. El mundo entero quedaría paralizado. Los templos se llenarían de preguntas, los teólogos entrarían en crisis y millones de fieles se verían obligados a repensar su fe desde una perspectiva completamente nueva. ¿Y tú? ¿Qué harías si ese documento apareciera mañana? ¿Lo aceptarías como verdad o lo rechazarías por miedo a cambiar tus creencias? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión es vital para este debate. Otro punto que fortalece estas sospechas es la forma en que el Vaticano maneja el conocimiento. Durante siglos ha existido una política de control absoluto sobre lo que se enseña, lo que se predica y lo que se considera herejía. Recordemos que la mera idea de cuestionar la interpretación oficial podía costar la vida en la Edad Media. Si eso ocurría con asuntos como la astronomía o la ciencia médica, ¿qué no harían para proteger un secreto tan grande como la presencia de extraterrestres en la Biblia? El libro de Enoc es un caso perfecto. Allí se habla de seres que descendieron del cielo y enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos, desde la metalurgia hasta la magia. Estos vigilantes alteraron el curso de la humanidad y por eso fueron castigados por Dios. ¿Por qué este libro fue eliminado del canon oficial? Tal vez porque describe con demasiado detalle lo que suena a una intervención extraterrestre. El Vaticano posee copias, pero no las promueve. ¿Qué temen? La manipulación de qué textos se leen y cuáles se descartan es, en sí misma, un acto de poder. Y si dentro de esa selección hubo referencias directas a seres cósmicos, la decisión de ocultarlas fue consciente y calculada. No se trató de un error, sino de una estrategia para proteger la versión oficial de la fe. Pero el tiempo cambia las cosas. Hoy, la gente está más dispuesta a aceptar realidades que antes parecían impensables. Ya no vivimos en una sociedad que se escandaliza fácilmente ante lo desconocido. Al contrario, el misterio nos atrae, nos empuja a investigar más. Y es por eso que el silencio del Vaticano resulta cada vez más insostenible. Incluso dentro de la propia Iglesia hay voces que reconocen la posibilidad de vida extraterrestre. Algunos teólogos modernos han dicho que, si existen seres en otros mundos, también son creación de Dios. Esto abriría un horizonte fascinante. No estamos solos, y la salvación y el amor divino abarcan a todos los seres inteligentes del cosmos. ¿Te imaginas lo que significaría descubrir que los ángeles que bajaban del cielo eran, en realidad, viajeros estelares? Que las nubes de gloria eran naves, que los encuentros de los profetas eran auténticos contactos con inteligencias avanzadas. La fe no desaparecería, pero cambiaría para siempre. Si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y compartir este video. Así serás parte de esta comunidad que busca respuestas donde otros prefieren callar. El Vaticano, con sus muros altos y archivos blindados, puede retrasar la verdad, pero no puede detenerla. El mundo está cambiando, y tarde o temprano, lo que está oculto saldrá a la luz. Y cuando eso ocurra, no será solo un descubrimiento histórico, será un terremoto espiritual que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad.
Llegamos al punto decisivo de este viaje. La pregunta que atraviesa toda nuestra investigación. Si el Vaticano realmente posee documentos secretos que prueban la existencia de extraterrestres en la Biblia, ¿por qué los oculta? Y, sobre todo, ¿qué ocurrirá el día en que esa verdad salga a la luz? A lo largo de la historia, la Iglesia ha manejado la información con extremo cuidado. Ha protegido, censurado o incluso destruido textos para mantener la cohesión de su doctrina. Lo hizo con los evangelios apócrifos, con escritos gnósticos y con libros que no encajaban en la narrativa oficial. Pero ocultar la existencia de seres cósmicos sería sin duda su mayor secreto. El impacto de una revelación así sería gigantesco. La fe de millones se vería sacudida. Los teólogos tendrían que reinterpretar siglos de doctrina, y la humanidad entera tendría que replantearse su lugar en el universo. Ya no seríamos el centro de la creación, sino una parte más de un plan divino mucho más amplio. Para algunos, esto significaría una crisis, pero para otros sería una confirmación gloriosa. Dios no solo creó la tierra, sino incontables mundos habitados. La Biblia, entonces, no sería un libro limitado a nuestra especie, sino una ventana a un universo lleno de vida. El Vaticano, consciente de estas implicaciones, podría estar esperando el momento adecuado para hablar. Un momento en el que la humanidad esté lo suficientemente preparada para escuchar. Pero si acaso existe un momento perfecto para una verdad tan abrumadora, miremos nuestro presente. Gobiernos liberando documentos OVNI, científicos buscando señales de radio extraterrestres, telescopios descubriendo planetas cada vez más parecidos a la Tierra. La humanidad ya está lista para aceptar que no estamos solos. Entonces, ¿qué detiene al Vaticano? ¿El miedo a perder autoridad? ¿El temor de que la verdad sea demasiado difícil de asimilar? Imagina que mañana, en una rueda de prensa mundial, el Papa se presentara frente a millones de cámaras y dijera: sí, tenemos pruebas. Los textos sagrados hablan de seres de otros mundos. El Vaticano lo sabía, pero guardó silencio para proteger la fe. Ese instante dividiría la historia en un antes y un después. Sería la revelación más grande de la humanidad. Y quiero que me lo digas en los comentarios. Si escucharas esa confesión del Papa, ¿qué sentirías? Miedo, asombro, esperanza. Tu voz es importante porque este debate nos pertenece a todos. Lo cierto es que cada día que pasa, el muro del silencio se agrieta un poco más. Ya no se trata de si hay extraterrestres en la Biblia, sino de cuánto tiempo más podrán ocultarlo. Y cuando la verdad finalmente emerja, no habrá institución, por poderosa que sea, capaz de detenerla. Quizá entonces descubriremos que los ángeles que descendieron con luz y fuego eran viajeros de estrellas lejanas, que las visiones de Ezequiel y de Enoc fueron testimonios auténticos de encuentros cósmicos, que la Biblia, lejos de ser un libro limitado a nuestra tierra, es un texto universal, con mensajes que trascienden especies y mundos, y cuando ese día llegue, la fe no desaparecerá, se transformará. Porque creer en Dios no estará reñido con aceptar que su creación es más vasta de lo que jamás imaginamos. El Dios de la Biblia será también el Dios del cosmos, creador de galaxias infinitas y de seres inteligentes en rincones que aún desconocemos. El Vaticano lo sabe, y quizás ese sea su mayor dilema: proteger el relato que sostiene su poder o liberar la verdad que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, nosotros, aquí y ahora, seguimos preguntando, investigando y compartiendo pistas. Porque el silencio no puede vencer a la curiosidad humana. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con 2 personas que quieran descubrir la verdad oculta. Juntos, formamos una comunidad que busca respuestas donde otros solo ofrecen silencio. Y así, con la mirada puesta en los cielos, nos despedimos por ahora. Pero recuerda, lo que parece oculto siempre encuentra el camino para ser revelado. Tal vez mañana, tal vez dentro de un año, pero el día llegará. Y cuando llegue,
el mundo nunca volverá a ser el mismo.